Hola, hola, hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de la Sala de los Profes y tenemos el gusto de estar con el coordinador del proyecto de contacto, el profesor Erinson Yarid Díaz. Antes de iniciar con estas preguntas, yo siento que es importante conocer quién es el profesor Erinson Yarid Díaz y que nos cuente cómo fue su inicio en la docencia universitaria. Entonces, así que le damos la palabra al profesor Erinson Yarid Díaz. Gracias, Dana, gracias por la invitación, gracias a quienes vean este video podcast en su momento. Creo que para hacer referencia de cómo llego a la universidad tengo que primero referirme cómo llegué como docente a la universidad, cómo llegué como estudiante a la universidad. Yo vengo del municipio de Tello, norte del departamento del Huila, estudié aquí mi carrera de comunicación social y por ahí en quinto semestre con la profesora Jacqueline García, ella nos empezó a meter por el mundo del trabajo con comunidades, en ese momento se llamaba Taller de Comunicación Ciudadana y Comunitaria. Trabajamos mucho el tema de comunicación, educación, medios escolares, capacitación y formación en recepción, y eso me hizo dar cuenta de que ahí había un quit bien interesante para mí, y era el trabajo con comunidades, con jóvenes, con niños, un poco en esa figura del escenario de tener uno un saber que compartir y otro grupo de personas que pueden escuchar y enriquecerte ese diálogo. De ahí nace mi interés, me gradué en el 2003, sigo como por esa línea y luego logro vincularme a la universidad como catedrático. Perdón, antes fui docente de colegio, 4 años docente de colegio en la institución educativa Simón Bolívar en el municipio de Garzón, en la modalidad media técnica de comunicaciones, y de ahí salto, me presento una convocatoria docente de cátedra acá en Neiva para el programa, y así empieza mi vida de docente universitario en el año 2007. Durante este tiempo, digamos, yo reafirmo ese gusto, ese interés que tenía por el mundo de la docencia, y sobre todo creo yo, y pues ya lo validarán mis estudiantes, que en todos estos años como que he intentado como jugar de una manera distinta el ser docente, ¿no? Yo siento que hay una pedagogía del afecto que en últimas funciona, más allá de la verticalidad y la distancia. Siento que una cosa que he logrado comprobar es que uno puede tener, digamos, una muy buena relación con los estudiantes y no perder por eso la capacidad de generar estrategias de diálogo, de aprendizaje mutuo, de crítica, de cuestionamiento. Creo que lo mejor de ser docente es que uno nunca termina de ser estudiante, que siempre está aprendiendo y siempre está en el ejercicio de la enseñanza. Así llegué yo a la docencia y hace ya 3 años pues docente de planta del programa. Y por esa línea, ¿a usted qué lo motivó como vincularse a la proyección social? ¿Cuál fue ese primer acercamiento que usted tuvo? Para mí la docencia y la proyección social, al igual que la investigación, son cosas que uno no puede dejar de lado. O sea, si tú eres docente, creo que lo más triste es ser docente, por llamarlo de alguna manera, docente de aula, es decir, estar encerrado en las paredes. Y eso vuelvo a lo mismo, yo siento que a mí me marcó mi vida profesional, mi formación de pregrado y sobre todo el trabajo con las comunidades, porque me hizo entender que la labor del comunicador y periodista no solamente se reducía a los medios, sino que tenía un campo de acción mucho más grande. Entonces, cuando yo empiezo a ejercer mi labor de docente, si bien empecé primero como catedrático, que es decir, que me daban unas horitas a la semana, eran puras clases teóricas. No obstante, siempre desde mis metodologías yo trataba como de hacer que los chicos hicieran lectura de realidad, se integraran en procesos aparte, pudieran salir y construir algún relato con gente externa, luego con eso construyeran un producto, y lo trajeran al aula, como que siempre estuvo por ahí la intención. Pero ya vinculado formalmente a proyectos de proyección social, para llamarlo ya en la figura de lo que es el proyecto, mi primera experiencia fue con un proyecto que incluso, digamos, me delega en su momento la profe Jacqueline, que era Jalémosle la participación, y era trabajar formación de participación política y formación en participación a líderes de la ciudad de Neiva. Ahí fue mi primer, digamos, proyecto que empiezo a ejecutar desde la figura de proyección social en la Universidad Surcolombiana, siendo docente catedrático. Entonces yo tenía esa labor de ejecutar el proyecto y me lo gozaba igual. Seguía con mis clases, vinculaba mis clases al proyecto y nos íbamos a trabajar a comunidades en Neiva, formando a líderes en temas de comunicación y en temas de participación. Ok, ¿y en qué momento nace Contacto? Bueno, yo tengo que reconocer la historia de Contacto, y Contacto no nace conmigo. Contacto ni siquiera es una idea que surge de mí. Yo ni siquiera estaba en la universidad en ese momento. Surge de una clase
de esas que les digo que se llamaba comunitaria, en un diálogo entre estudiantes y la profe Yaque, ahí surge una primera apuesta que se llamó la Radiola Juvenil, y era como tratar de que todas esas comunidades con las cuales trabajábamos nosotros, bueno, nuestros estudiantes en su momento, pudieran llegar a producir contenidos a la universidad. Entonces se crea una estrategia comunicativa que se llamaba la Radiola Juvenil. Luego, por alguna razón que yo realmente esa parte de la historia la desconozco porque no estaba en la universidad en ese momento, ni siquiera vinculado trabajando, estaba por fuera del país, gira de la Radiola a Contacto, y era Contacto Radio. Y Contacto Radio era una emisora online. Y luego cuando se configura como emisora, ahí sí empieza a presentarse como proyecto de proyección social. Creo que lo interesante de reconocer esta experiencia y esta trayectoria es que es un proyecto de aula que migra luego a ser un proyecto de proyección social. Se configura como proyecto de proyección social, empieza ahí a postularse, a ganarse convocatorias, a contar con un recurso, a contar con unos tiempos, con unas dinámicas diferentes, y así se va generando. Cuando yo vuelvo a la universidad, luego de estar por fuera unos años, nuevamente me entregan otro proyecto de herencia, pues, y era Contacto Radio. Ya la página de la emisora estaba obsoleta, digamos, no funcionaba mucho. Cuando llegamos y nos pusimos a hacer como el ejercicio de revisión de qué estaba pasando con los productos, nadie escuchaba la página, o sea, no era como que esa lógica de la radio, y pues estoy hablándole ya hace como 7, 8 años, la radio online no era una cosa que llamara mucho la atención. Si no llamaba la radio en la normalidad, mucho menos una radio online, cuando todavía no estaba como tan popular el asunto de entrar a internet desde el celular para escuchar por streaming algo. Entonces hacemos como, igual así duramos un tiempo trabajando y producíamos piezas para lo que era Contacto Radio. Luego hubo un tiempo en que la universidad no pudo hacer convocatorias de proyección social, y con eso era que se sostenía la página. Entonces la página se deja de pagar, el hosting y el dominio, eso se pierde por falta de pago, y empezamos entonces como a producir cosas que publicábamos por redes. Y ahí en ese ejercicio llega una persona que creo que es clave en todo esto, que es una chica que fue practicante y luego pasante del programa, Marta Cecilia Lavao, y en conversaciones los dos, porque estábamos prácticamente en ese momento como ella y yo solamente en el espacio, no teníamos como mucha más gente, ella me dice, profe, yo creo que hay que empezar a cambiar este asunto, hay que buscar para dónde nos vamos porque como que el proyecto por aquí ya no va. Y empezamos como a hacer, ella hizo una encuesta con los estudiantes que les llamaba la atención, y la intención era más hacia lo digital, y al no contar nosotros con recursos, porque además eso se da la coyuntura de la pandemia, al no contar con los recursos suficientes, pues decimos que es barato, que es digital y que le gusta a los jóvenes, las redes sociales. Entonces empezamos con todo el ejercicio junto a Marta Lavao a hacer la transición de Contacto Radio a Contacto. Y así nace Contacto como proyecto de proyección social. Y ahí ya se configura de una manera distinta, entonces ya el proyecto, ya ahí sí lo trabajamos con Marta, dejando de ser Contacto Radio, y lo configuramos de una manera nueva, y empezamos poco a poco a ir ganando como fuerza en ese terreno, aprendizajes en ese mundo de lo digital, de las redes sociales, y así fue que logramos consolidar el proyecto que hoy por hoy es Contacto. Ok, y pues para los que nos han venido escuchando, saben que pues nosotros estamos trabajando los proyectos desde el periodo 2021 y 2025, y pues para nosotros es importante conocer cómo evolucionó el proyecto en esos años. Creo que la principal evolución ha sido la que te acabo de contar. Creo que ahí no quiero como reiterar en lo mismo. La principal evolución que hemos tenido en el marco del tiempo que ustedes están evaluando es haber pasado de una radio online, luego de una radio sin ser online, sino como un blog en el que subíamos cositas, hacer un proyecto orientado completamente a producción de contenidos para redes sociales. Y yo creo que lo que hay aquí es hacer mención a que no son cualquier tipo de contenidos. Digamos, no es hacer la tendencia de que esté en TikTok o en lo que sea o en Instagram, sino realmente es generar contenidos fáciles de digerir, con un sentido crítico, con un ejercicio de investigación de una manera creativa hacia los jóvenes. Entonces yo siento que ese es el principal logro que hemos tenido en estos 5 años, y además de eso, pues lograr dinámicas en redes sociales, que no es fácil, lograr tener un flujo, un tráfico de seguidores, de interacciones en las redes, en los 5 perfiles, unos más fuertes que otros, porque para nosotros también eso es nuevo.
Entonces, entender un poco esa lógica ha sido un reto, pero que lo hemos ido consiguiendo. Y creo que otro gran logro que se da en este periodo de estos 5 años es que, les recuerdo para retomar, Contacto surge en un aula, se convierte en proyecto de proyección social y siendo proyecto de proyección social genera un laboratorio, que es un paso mucho más allá, que creo que es muy importante mencionarlo. El Contacto como laboratorio surge del proyecto de proyección social. Y pues contamos en su momento con un espacio donde tuvimos la posibilidad de generar unas dinámicas mucho más grandes, mucho más complejas, donde se vincularon mucho más chicos a trabajar. Incluso siendo Contacto como laboratorio, surge toda una propuesta nueva de comunicación y juventud, de entender los jóvenes en la ciudad, que es Parchápolis, que está ahí como en proceso también, pero son esas cosas. Entonces yo siento que en estos 5 años hubo 2 grandes hitos en la historia de este proceso, y es uno, migrar de ser proyecto de proyección social a un laboratorio, pero quiero dejar claro, no quiere decir que el proyecto de proyección social muera. Sencillamente se configura un laboratorio que sigue teniendo vida y dinámica por el proyecto de proyección social. Es decir, los laboratorios, para que quede claro, tampoco es que tengan recursos. Es una manera de generar procesos desde el laboratorio para seguir saliendo de las comunidades, vinculando a estudiantes, yendo a hacer cosas por fuera, generar unas dinámicas particulares de trabajo. Pues necesitábamos movernos con algo y lo que articulábamos era proyección social con un laboratorio y hacíamos ejercicios de formación que en últimas han beneficiado mucho a todos los estudiantes, como en calidad de pasantes, practicantes o estudiantes que van a hacer uso del laboratorio y hacían parte del proyecto en su formación profesional. Ok, y ya hablando un poquito más como de la proyección social en esas convocatorias que abren para los RCU, es importante saber cómo también, qué etapas ha tenido el proyecto, o sea, como si han cambiado las metodologías, los participantes, quizás el contexto, los beneficiarios. Digamos que el asunto de la adaptación de los proyectos RCU es una necesidad constante, aunque uno trata como de mantener la esencia, ¿no? La esencia del proyecto está puesta allí. El núcleo que motiva ese proyecto es uno, y era el tema de hacer procesos de comunicación y educación a través de las redes sociales en la generación de contenidos, explorar las realidades juveniles, conocer los temas y los problemas, conocer los discursos de los jóvenes. Ese ha sido como nuestro permanente acompañante en el proceso de Contacto, proyecto RCU, laboratorio. Ese ha sido. Entonces digamos que eso siempre ha estado allí como firme. Lo que hemos ido adaptando son las formas, y sobre todo si ustedes entienden y quienes nos oyen y nos ven entendemos el asunto, si algo cambia constantemente son las redes sociales, son el mundo digital. Entonces es una necesidad que Contacto se vaya repensando también esas estrategias. Entonces las formas cambian, pero digamos nuestra intención de querer comprender la realidad, de poder narrar la realidad de los jóvenes en la ciudad y en la región, sigue siendo la misma. Buscamos estrategias distintas, formas distintas, pero siempre con la intención de poder dar cuenta de esos asuntos temáticos y problemáticos que nos motivan y nos interesan. Ok, ¿y cuáles han sido esos momentos positivos, negativos, como a través como esa trayectoria que ustedes han tenido? Yo creo que lo más lindo que nos ha pasado es el poder sentirse uno a gusto con quien haya pasado por allí y recuerde con cariño el espacio y la experiencia. Yo creo que lograr garantizar un espacio que se legitima desde la realidad de los jóvenes que hacen parte del programa es una cosa invaluable. Para mí es muy satisfactorio poder hablar con practicantes, pasantes o estudiantes que pasaron hace 5, 6, 7 años por ese espacio y siguen manteniendo un buen recuerdo de lo que allí se vivió, a pesar de tener circunstancias difíciles. Para mí eso ha sido de las cosas más bonitas que se han logrado. Obviamente poder explorar, poder que los mismos estudiantes reconozcan en este tipo de espacios, en este tipo de proyectos, cómo logran reforzar las habilidades que han aprendido en la formación de la carrera, por ejemplo, en términos de producción de contenidos, en términos de decir, puedo hacer redes, pero puedo hacer redes con un sentido crítico, puedo hacer redes con un sentido un poco más complejo, socialmente hablando, más que sencillamente un discurso de hablar por hablar. Entonces, como también creo que el tema de la legitimación a partir del compromiso que han tenido quienes se han vinculado en el proceso,
Y segundo, los aportes que el espacio les ha dado a ellos y que los reconocen, no los digo yo por decirlos, ustedes pueden hacer entrevistas a quienes han pasado por allí y cómo les ha marcado y qué les ha significado ser parte de Contacto en su vida universitaria. E incluso que se hayan graduado y sigan vinculados a cosas allí, que sigamos soñando en los asuntos con Contacto. A mí eso me parece que es una riqueza maravillosa. Entonces siento que lo más bonito de todo el proceso siempre está en los resultados que hemos obtenido con quienes se vinculan y con las comunidades que han estado allí, y obviamente ver esa semilla cómo ha crecido y cómo ha florecido. ¿Y negativamente? Si hablamos de asuntos negativos, creo que uno tiene que referirse siempre a las dificultades financieras. Desafortunadamente, en términos financieros, pues a veces cuesta mucho mover. Tú puedes tener unas ideas, pero las lógicas administrativas de la universidad y de ser un proyecto de proyección social, a veces entonces se ejecuten, pero hasta tal fecha, o arrancan, pero todavía no tenemos plata. Entonces eso puede generar, digamos, hay una cosa que ha sido difícil y que se ha tratado de ir mejorando en eso, pero falta mucho aún, y es que las dinámicas administrativas y financieras de la institución no van en línea con las dinámicas propias de los procesos y los proyectos. Yo no puedo empezar con una comunidad a ofrecerle el proyecto en febrero y que la universidad me diga arranca en mayo. ¿Sí me hago entender? ¿Qué pasa en esos 4 meses? Entonces hay como un asunto ahí de que uno tiene que jugársela de muchas maneras. Creo que eso es un aspecto negativo. Siento que otro aspecto negativo, desafortunadamente, es la falta del mismo reconocimiento de los procesos en el programa. Yo siento que sería muy interesante poder entender por qué no se validan, se valoran los procesos que digamos, son engendrados en el vientre del programa, y que en últimas los resultados que se obtienen son beneficio para el programa. Pero esa pregunta no la podría responder yo, porque para mí sí son importantes. Debería de pronto hacérsela a quienes consideran que estos espacios quizá no son tan pertinentes, o quizá deberían tener una lógica distinta. Dentro de ese ejercicio también creo que algo negativo es la soledad a veces en la que uno se trabaja, porque como a veces no tenemos los tiempos adecuados para eso, pues uno termina metiéndole más compromiso y se convierte también en parte de una apuesta personal. Yo no puedo desconocer eso, sin que se personalice el proyecto. Es decir, uno le termina dedicando tiempo fines de semana, tiempos de noche, incluso recursos propios para que las cosas se mantengan, que no debiera ser así, pero es lo que ocurre. De hecho, ese es uno de los puntos en común que hemos identificado los profesores, y es de que muchas veces tienen dificultades con la administración de la universidad, y eso hace que pues no se desarrollen a veces completos los proyectos. Pero ya siguiendo con la próxima pregunta, yo quiero saber si el proyecto ha llegado a incidir tanto en los territorios como en los actores. El proyecto sí ha incidido. Creo que lo mejor de trabajar el asunto de Contacto ha sido que hemos tenido eco en diferentes actores externos a la universidad e incluso externos al programa. Entonces el hecho de poder lograr acompañar ciertos colegios en procesos de comunicación y educación, organizaciones externas en términos de comunicación, e incluso actores universitarios no en el programa que están interesados en fortalecerse en asuntos de comunicación. Entonces hemos logrado allí. Lo que pasa es que también hay que entender un asunto, y es que Contacto como proyecto de proyección social también le apuesta como a 3 frentes. Un asunto es la producción de contenidos, y la producción de contenidos es tener gente que produzca el contenido pero como parte del equipo de Contacto. Digamos, si yo te hablo en quienes hemos impactado con mayor fuerza, es en quienes han estado vinculados al proceso, por la lógica misma del proyecto. ¿Que vinculan los actores? También sí, porque hay otra línea que es la línea de formación. Entonces está esa línea de formación que permite compartir el saber en términos de producción de contenidos con otro tipo de actores. Pero la línea gruesa de Contacto es la producción de contenidos desde la lectura de la realidad de los jóvenes. Entonces poder vincular a los jóvenes y todo este asunto pues se suma a la experiencia de quien está en ese rol, sea vinculado como estudiante, colaborador, como practicante o como pasante. Ok, y entendiendo ahora como ese vínculo, bueno, la esencia de la proyección social, que es como ese vínculo entre la universidad y la comunidad, es importante saber cómo se desarrolla esa interacción en el proyecto. Bueno, lo importante es también aquí entender los tipos de interacción, ¿no? Porque no podemos entender que entonces todo proyecto que marque RCU tiene que estar con una comunidad vinculada externa. ¿Sí me hago entender? Sí. La interacción en este caso tiene que ver con el otro. Y aquí el otro es esa realidad que compone el mundo que viven ustedes como jóvenes.
Entonces, ese diálogo que tiene contacto con esos otros que son los jóvenes universitarios, no escolarizados, urbanos, rurales, ese es el diálogo que tiene con la interacción social que hace, con ese contexto social, perdón, que tiene contacto como proyecto. Entonces ese diálogo se crea a partir de esa intervención de la realidad, de querer comprender esos universos, de recoger esas voces, con esas voces construir relatos, perspectivas y poderlas poner a circular en redes sociales, que ahí se genera otro tipo de interacción. Fíjate que son como en diferentes sentidos. Hay una en la que vamos a recoger, intervenimos la realidad y los actores que la conforman para obtener una información, producimos un contenido y lo ponemos en circulación con otro tipo de actores, que pueden ser estos mismos, puede ser incluso algo medio circular, pero no necesariamente siempre es así, porque puede ser que haya gente que ve nuestros contenidos que nunca haya sido entrevistada por alguien en contacto. Entonces, fíjate que podemos llegar en diferentes maneras. Entonces, desde esa manera el proceso hace su ejercicio de interacción y entendiendo la lógica misma del proyecto, que es leer la realidad y producir contenidos, pues eso nos permite efectivamente garantizar ese ejercicio del proyecto. Ok, y ya pues como tal el proyecto, esos resultados que ustedes han tenido, quizás han hecho como ponencias, investigaciones o han realizado tipo también capacitaciones. Y bueno, y si la respuesta es sí, nos gustaría saber cómo, por cuál medio se han llegado a difundir como todas Ok. esas cosas. Pues Contacto en sí mismo tiene sus redes, ¿no? Entonces está permanente produciendo contenidos, insisto, es la lógica del proyecto. Pero cuando hablamos de esas estrategias como de hacer de escenarios quizá académicos en donde vamos a compartir la experiencia, desde Contacto hemos participado, espero no equivocarme, en dos escenarios distintos, uno en Alaíca, en Costa Rica, llevando la experiencia de Contacto en el ejercicio de lectura de realidad, jóvenes y producción de contenidos y derecho a la comunicación. Otra la presentamos en la Bienal de Juventudes, en Manizales, donde también ya se mostró, fue como un asunto puntual frente a qué temáticas abordaban los jóvenes desde los contenidos digitales. Y ha hecho parte de las reflexiones que ya en mi labor de coordinador he hecho yo en dos escenarios académicos distintos, donde cuento la articulación de la docencia y la proyección social como una estrategia pedagógica para formar competencias y habilidades en nuestros jóvenes. Entonces, eso ha sido como en términos de escenarios de socialización de la reflexión académica. En términos de formación, pues Contacto también como lógica del proyecto se ha convertido en un espacio para formar. Cuando nos constituimos como laboratorio tuvimos mejores condiciones para garantizar espacios de formación y nos articulamos mucho a esa dinámica de ofertar espacios de formación chiquitos, porque tampoco era que tuviéramos una gran sala, pero se hicieron talleres de fotografía, talleres de ilustración, talleres de guión de radio, talleres de locución, talleres de edición digital. O sea, hubo una serie de talleres que hemos tenido a los cuales se inscriben previamente los interesados y van al espacio. Nos hemos articulado también en la producción que creo que eso es un logro interesante como Contacto, hablándote un poco Contacto Laboratorio y Contacto Proyecto RCU, la articulación con la asociación Sansue, que es una asociación de teatro, que llegan a la universidad buscando apoyo para sistematizar su ejercicio de la tercera convención del Círculo de las Artes Juveniles y llegó a Contacto. Ahí tuvimos nuestra conversación, llegamos a acuerdos de trabajo, cómo nos podíamos juntar para trabajar y de esa manera se arrancó un ejercicio de sistematizar la experiencia y salió un documental que hace poco lo lanzaron en Campo Alegre que se llama Relatos bajo la carpa, circo y arte en escena. Dura alrededor de 30 minutos y da cuenta de 4 días de una convención con la voz de los actores participantes, con reflexiones interesantes, con imágenes de lo que ocurrió. Entonces hemos tenido como cierto tipo de impactos. Además, Contacto como proyecto, lo que les decía, también generó el nacimiento de una nueva apuesta comunicativa que es Parchápolis. Entonces, Parchápolis surge porque hay un interés de un grupo de estudiantes del programa en decir, queremos algo parecido a lo que se hace desde las redes de Contacto, pero con esta intención hacia los jóvenes. Y empezamos las conversaciones y logramos tener ese ejercicio bien interesante de construir ese proyecto que está ahí, digamos, creciendo un poco más, que esperamos como arrancar con más fuerza el siguiente semestre.
Apoyamos también proyectos de investigación en todo términos de producción, se ha vinculado también en eso. Entonces sí hemos tenido como un ejercicio de articulación interesante con otro tipo de escenarios y con otro tipo de procesos. Ok. ¿Y usted qué aprendizajes ha adquirido y qué aprendizajes le ha dejado ese proyecto? Creo que en lo personal he aprendido mucho porque una cosa es ser docente de aula, ¿no? Y tú tener con un grupo de estudiantes bajo, digamos, un techo que te pone en el rol del profe que tiene que orientar una asignatura. En contacto se tejen relaciones de pronto de una manera distinta. Contacto como proyecto de proyección social, pues el otro aquí que es el estudiante colaborador, el practicante o el pasante, son coequiperos de uno. Entonces, trabajamos juntos todo el tiempo. Entonces, digamos, si bien hay un tema de decisiones frente a esta pieza quedó regular, hay que mejorarla, hay que ubicar esto, eso ocurre, sin lugar a dudas pasa. El estudiante tiene una voz muy protagónica y a mí me encanta eso de contacto como proyecto de proyección social también, es que quien le pone el ritmo es el mismo estudiante que se vincula. Quizá muchos llegan con muchos temores porque dicen, no, es que nosotros no somos muy buenos en producción, pero me encanta cuando viven el proceso y salen diciendo, mejoré, pude, lo logré, lo conseguí. Y en nuestras reflexiones que hacemos como equipo cada vez que entran estudiantes y salen, siempre escucho eso. Y de diferentes personas a través de los años, ¿no? De sentir cómo fortalecen sus competencias y habilidades y cómo les aporta el proyecto mucho para su vida personal y profesional. Ok, y bajo esa misma línea, el proyecto que le ha aportado a usted en su vida personal y profesional. Bueno, yo estaba hablando de eso y me fui de pronto por una rama, pero sí, en lo personal, poder delegar, que no es fácil. A mí me cuesta, y tengo que reconocerlo, ¿no? Delegar a veces me cuesta un poco y entendí eso con el trabajo con los jóvenes en el laboratorio y en el proyecto RCU. Hay que delegar, y delegar es saber entregar responsabilidades, pero también mantener como un contacto permanente para saber cómo va el asunto y poder luego reflexionemos frente a lo que ha ocurrido. Entonces, siento que eso me ha dado unas habilidades diferentes para liderar de pronto ciertos tipos de procesos. Me hizo también descubrir en mí un asunto creativo que quizás siempre andaba por ahí como rodando en mis pensamientos y en mis acciones, pero siento que para mí contacto, por eso también hablamos de que contacto es un espacio creativo, porque empezando por mí, entendí, yo tengo 43 años en este momento, llevo en contacto hace yo creo que unos 8 o 9 años, no recuerdo con exactitud, y siento que ahí he conectado con ese joven que no se me ha ido todavía. Y entiendo también la realidad de los jóvenes desde el proyecto. Yo siento que como docente en términos de clase, de aula, para mí contacto es una ventaja increíble porque ahí entiendo de qué hablan los jóvenes, qué les interesa a los jóvenes. Y yo trato de ese aprendizaje llevarlo y ponerlo al servicio de mis clases. Entonces poder tener yo el diálogo con mis estudiantes, ya 45 estudiantes en aula, o 30 estudiantes en aula, pero también entender cuáles son sus intereses en esos momentos, y esa ventaja me la da hacer parte del proceso con contacto. Entonces, eso en lo personal. Y en lo profesional, lo que te digo, poder también aprender a gestionar, poder articularme con otros escenarios, con otros procesos, otras organizaciones, y sobre todo en medio de todo eso es reconocer la capacidad de acción que tenemos desde el programa, que a veces nos sentimos un poco minimizados porque no contamos con grandes cosas, pero talento humano hay increíble, contamos con gente increíblemente talentosa entre nuestros estudiantes, y con muy pocas cosas podemos lograr grandes impactos en términos de las filosofías y esencias del proyecto. Ok, interesante. Y ahora pues para avanzar, ¿qué oportunidades de mejora ha encontrado o ha evidenciado en el proyecto? Bueno, lo que pasa es que creo que una debilidad que siempre hemos tenido y que hemos ido subsanándola poco a poco es el tema de los equipos de producción. Es una habilidad y una oportunidad de mejora, es poder mirar cómo vamos fortaleciéndonos en términos de equipos de producción para garantizar contar con todos los insumos. Eso es otra cosa que quizás no lo he mencionado, pero vale la pena resaltarlo. Es un proyecto de proyección social que le ha puesto de producción de contenidos. No es que tengamos grandes cosas para producir los contenidos, pero lo interesante es que quienes llegan allí ponen al servicio sus cosas. Entonces, decirme, profe, yo tengo una cámara, yo tengo un celu bueno, yo tengo un trípode, yo tengo unos micrófonos,
produzcamos con eso. Siento que el contacto también se convierte en un espacio atractivo por eso, porque yo puedo llegar con lo que tengo y con lo poquito de los otros y construimos algo muy grande. Entonces, esos son cosas muy, muy maravillosas que han ocurrido y siento que es de las oportunidades de mejora que debemos ver. Segundo, redimensionar un poco el proyecto. Yo siento que Contacto tiene que estarse ya pensando hacia el tema mucho más fuerte de lograr todas esas piezas que hacemos, digamos, de manera independiente en producción de contenidos, poder articularlas en algo mucho más macro. O sea, yo me sueño algo como si fuese una web donde realmente recogiéramos todo, apostarle mucho más fuerte hacia lo transmedial, pero eso implica también un asunto técnico que no lo contamos 100%, entonces hay que empezar como a succionar por allí. En términos del proyecto en sí mismo, creo que una oportunidad que tenemos de mejora es el interés que ha despertado en los chicos de semestres inferiores. Incluso estamos en un momento como de stand-by, pero muchos chicos de tercer semestre, de quinto semestre han llegado, queremos producir, queremos hacer parte del proceso, tenemos esta idea y queremos hacerla ahí con ustedes. Siento que eso son oportunidades de mejora porque es decir, el proyecto puede seguir fortaleciendo esas habilidades, podemos contar con más gente porque el equipo pues siempre ha sido muy pequeño, 3, 4 personas, pero ya podemos contar con 10, 15, 20 chicos produciendo contenidos y qué bonito y qué interesante es que sean las plataformas de contacto las que permitan esa circulación de narrativas, de discursos de los jóvenes. Ok, ¿y la comunidad cómo ha acogido sí el proyecto? O sea, también cómo es la participación de ellos. La comunidad para nosotros, lo que te decía hace un momento, estamos hablando de dos tipos de comunidad, la comunidad universitaria no del programa, la comunidad del programa universitaria y la comunidad externa, ¿cierto? Creo que en las tres comunidades hemos sido muy bien recibidos, hemos sido muy bien valorados, hemos sido incluso llamados a ser parte de procesos porque conocen lo que se hace y a mí me parece eso maravilloso porque no estamos buscando, o sea, nuestro interés nunca ha sido tener un sentido de que vengan nos agradecen por lo que hacemos, no. Es sencillamente que la comunidad ha identificado que Contacto es un espacio al cual tienen acceso, en el cual encuentran aliados para trabajar frente a necesidades que ellos tengan, digamos como que las pueden resolver con apoyo nuestro y en esa medida hay retribuciones muy bonitas. Hay acciones, hay gestos, hay palabras, hay donaciones al espacio que significa mucho para nosotros porque es una manera de darnos el golpecito en la espalda y decirnos estamos haciendo las cosas bien y hay que seguir mejorando. Ok, y ya pues para finalizar, queremos preguntarle al profesor cómo se ha sentido, si se ha sentido a gusto, bien, qué tal la entrevista. Pues la verdad, hubiera preferido café a agua. Creo que es muy interesante poder conversar de esto, yo los felicito por el proceso que traen. Digamos que también ha sido como interesante para mí ver cómo ustedes han ido concretando el proyecto. Cuando salió una idea por ahí que estaba medio difusa y cómo ha ido tomando forma, cómo se ha aterrizado. Y el hecho que yo esté hoy sentado aquí pues hace parte de que ustedes han logrado consolidar su propuesta y que ya tengan clara para dónde van. Entonces esto ya se convierte en un insumo. Entonces para mí me siento muy a gusto en el sentido no solamente de que es un reconocimiento a Contacto como proceso de proyección social, sino también a la labor que ejerzo como docente en su acompañamiento desde lo que puedo y desde lo que sé en su trabajo de investigación. Reconozco también como docente de la facultad la pertinencia a este tipo de espacios y de reflexiones, porque sí o sí creo que hay que darlas, o sea, no podemos seguir haciendo proyección sin que conversemos los que hacemos proyección. Entonces creo que estos son unos primeros pasos, ustedes están abriendo aquí un camino bien interesante que ojalá quienes vengan después de ustedes sigan ahondando por aquí. Ok, y a ustedes muchas gracias por vernos, la verdad pues también le agradecemos al profesor por el espacio, pudimos conocer las experiencias, pudimos identificar también como esos avances y retos que ha tenido el proyecto y nos vemos en otro capítulo. Chao, chao. Chao, 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 chao. Gracias, gracias, gracias. Okay.